Queridos amigos, tenemos hoy un nuevo programa y este programa se titula directamente, sin darle más vueltas, La generación más engañada de la historia. Ustedes dirán, ¿y cuál es esa generación? Pues seguramente todos estaremos pensando en nuestros jóvenes, a los que también, con un poco de mala intención, y no sin razón, pero quizá con un poquito de retruécano, solemos referirnos como la generación mejor preparada de la historia cuando queremos decir que está demostrándose que son justamente lo contrario. Pero bueno, este es un juicio demasiado, para mí, incompleto, con una parte de verdad, pero también con una parte que me parece injusta. Pero vamos a hablar porque ahora mismo, tal como están las cosas, en estos momentos, con un 44% de desempleo juvenil, es decir, de aquellos 16 a 25 años, pues no podemos simplemente limitarnos a que no son la generación mejor preparada de la historia, sino posiblemente no la peor, pero algo está fallando. Algo muy importante está fallando. Cada uno tendremos nuestra idea. Pero para ir poniendo en orden, intentando quitar el trigo de la paja, o separar el grano de la paja, perdón, tengo conmigo a José Antonio Gabelas, que es profesor universitario de la Universidad de Zaragoza. Y él nos va a ayudar, o entre él y yo, y ustedes en los comentarios también, vamos a intentar hablar qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes, porque sinceramente es muy preocupante no solo el desempleo del 44% en los jóvenes, que incluso podría ser más, podría ser superior. En algunas regiones me parece que las cifras son verdaderamente catastróficas. Estamos hablando en algunos lugares del 60 y del 70%. Esto es verdaderamente una tragedia humanitaria. Es un desastre, sin paliativos. Pues bueno, buenas tardes, José Antonio. Aquí te pongo en vereda, te lo pongo ahí delante este pedazo de problema. ¿Son la generación mejor preparada, la peor preparada? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Es culpa solo de los jóvenes? Bueno, culpa, causas, análisis. Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos los mecenas y a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Vamos a ver, a mí me parece que has arrancado con un asunto enormemente importante porque cuando se dice que los jóvenes es la generación menos preparada de la historia, no solamente se está admitiendo o se está proponiendo una visión, diríamos, irreal y culpatoria de los jóvenes, sino que además se está ocultando otra cuestión de fondo, que es lo que has dicho al principio, que yo en todo caso lo que sí que creo es que es una generación engañada, una generación muy engañada. Y habría que plantearse o preguntarse, bueno, ¿quién ha engañado y quién engaña a los jóvenes? Pues yo veo como tres frentes, ¿eh? Por un lado, veo el frente hipócrita de la propia sociedad en general, que siempre encuentra en los jóvenes un chivo expiatorio. Ahora, por ejemplo, lo estamos observando también con el asunto de la pandemia y los confinamientos y los titulares, ¿no? Que parece que el único motivo de que este virus no pare quieto es que los jóvenes están de litrona y botellón por aquí y por allá. Bueno, pues esa visión cínica e hipócrita de la sociedad es uno de los motivos. Hay un segundo motivo para mí mucho más importante y yo creo que casi fundamental con el tercero que voy a decir, y eso es las propias familias, los padres. Hablo en términos muy generales. Es decir, aquellos padres que contemplan a sus hijos como un bien de consumo, que quieren que el hijo sea feliz, sobre todo que mi hijo sea feliz y que mi hijo tenga una vida mejor que la que he tenido yo. Esto se dice muchas veces, ¿no? Que iba mejor que yo. Y para ello, pues intenta analizar todas las piedras del camino, intentan evitar que se enfrenten a problemas, intentan consentir
cuestionan los límites, pues todos los límites, bueno, pues yo no sé, vamos a ver qué pasa, porque si todos los demás no lo hacen y tal. En Estados Unidos hay un término bastante simpático que para llamar a estos padres les llaman los padres quitanieves, ¿no? Como si fueran alisando. Bueno, pues es decir, que no se frustren, por favor, que no se frustren, ¿no? Entonces, yo creo que los padres están haciendo un fraco negocio, entiéndanme lo que quiero decir con esto, con sus propios hijos. Y luego el tercer frente vendría por la escuela, evidentemente, la escuela, el instituto, los colegios, la universidad, o sea, todo lo que es el sistema educativo, que bueno, ahí tenemos la nueva ley que ya nos han colocado y que bueno, una ley educativa que se cifra en bajar listones cuando lo que hace la vida es exigir listones, pues es una ley que no tiene sentido, es una ley absurda, ¿eh? Entonces, estos estándares relajados, premiando de forma exagerada el pasar de curso, haciendo en la universidad comisiones de evaluación en la cual incluso está el delegado de alumnos y que, bueno, que pasen porque es que luego dan muchos problemas, se produce aquí un tapón y esto no puede ser. Claro, el sistema no puede funcionar así y de hecho pues así funciona. Entonces, claro, si hacemos una convergencia de estos tres frentes, ¿no? Evidentemente aquí sí que hay una víctima, pero no un culpable, ¿eh? Y la víctima, evidentemente, son, en el sentido pleno y legítimo de la palabra, son los propios jóvenes. Por eso hablamos de la generación más engañada. ¿Esto a qué nos conduce? Pues nos conduce a reenfocar el asunto, ¿eh? Y a lo mejor podemos continuar por aquí. Centrémonos en los jóvenes, ¿eh? Vamos a hablar de los jóvenes y vamos a hablar de los jóvenes como sujetos que tienen que ser de su vida. Vamos a entender que hay que trabajar la autonomía, y la autonomía no es fácil trabajarla. Para un padre no es fácil trabajar la autonomía. Los padres que me estén escuchando saben a qué me estoy refiriendo, porque trabajar la autonomía con los hijos significa que confías en ellos y que tu hijo o tu hija te pueda responder o no te pueda responder. Y que muchas veces eso que te parece a ti una no respuesta, una omisión o una reacción contraria a lo que tú piensas, pues luego pasa el tiempo, y a todos nos ha ocurrido, que nos pone un poco también en su sitio, ¿no? Y esos hijos pues, han llevado un proceso que cuando ha habido unos límites y ha habido unas exigencias, pues está viendo también unos resultados a medio o a largo plazo. O sea que podríamos enfocarlo como yo considero que lo que es las leyes educativas y el sistema educativo, a mí me parece ahora mismo imposible meterle mano. Nada más no hay una voluntad realmente, no ya una voluntad política, desde luego lo que no es posible ni siquiera es el acuerdo. Entonces, una ley educativa que no tenga que ser cambiada, pues cada vez que cambia un gobierno, pues es una ley educativa que lógicamente es un desastre. Va a ser un desastre y desde luego va a ser provisional. Desde luego hemos ido de mal en peor. Esta última ley yo creo que es ya la peor de todas. Es una cuestión, es algo que yo creo que ya ni siquiera ideológicamente se cuestiona. Ya no, yo creo que objetivamente de cara al público, pues los que tengan una cierta afinidad con los que gobiernan, pues van a decir una serie de cosas, pero todos sabemos que de puertas adentro hay casi ya una unanimidad en que es un desastre. Es decir, una cosa es no deshumanizar la educación en el sentido de que fuera tan extraordinariamente competitiva que generara depresiones por miles, estudiantes deprimidos o chavales deprimidos, y otra cosa es que no se acepte, pues lo que decías tú, que la vida real tiene unos listones colocados a una determinada altura y la educación nos está colocando muy por debajo de las exigencias del mundo real. Entonces eso, sin duda alguna, tiene consecuencias. Porque cuando sales del sistema educativo al mundo real, te encuentras con la verdad de frente, con un muro, ¿no? Te estrellas contra un muro. Entonces, como esto, digo, no lo veo yo como
abordar lo que es el sistema educativo y todo lo que tiene que ver, lo que no está en las manos de la propia juventud, de los propios jóvenes, ni siquiera de las nuestras ahora mismo, como no está en nuestras manos cambiarlo, hay que buscar una salida. Y la salida es lo que tú propones, es que sean los jóvenes los que se den cuenta de que el sistema es tan malo, de que les exige tan poco, de que igual incluso en sus propios entornos familiares también se tolera ese nivel de exigencia tan bajo o se incentiva ese nivel de exigencia tan bajo, que entre todos les están haciendo un flaco favor. Están abocando a conflictos muy próximos, porque la vida va muy deprisa, el reloj de la vida, y de repente estás en bachillerato y pensando en la universidad, de repente te encuentras que has terminado la carrera y tienes que ir a buscarte el pan, ¿no? O sea, a ganarte el pan. Entonces, hay que buscar el enfoque en la propia persona, y en este caso yo creo que es el propio joven el que tiene que darse cuenta de las carencias enormes y de las falsedades enormes del sistema, y en la medida de lo posible, por todos los medios posibles que tenga a su alcance, tomar conciencia e intentar paliarlo por sí mismo. Es decir, esto es difícil decirlo, pero esa mentalidad es fundamental. Es decir, es como si tú estás, tienes un coche que sabes que es malo, te has comprado un coche de segunda mano que sabes que es malo, que tiene un montón de defectos, de pequeñas averías, de cosas que no terminan de funcionar bien, y en lugar de intentar ponerlo en mejores condiciones por ti mismo, lo sigues usando y usando y usando sin darle importancia al estado en el que se encuentra. Lo más normal es primero que o que te deje tirado, o en el peor caso que tengas un accidente. Pues digamos que el joven con respecto al sistema educativo es como el conductor con ese coche en pésimo estado. Es decir, pues tendrás que intentar aprender algo de mecánica, tendrás que intentar arreglar algunas cosas, solucionar algunos problemas y en conjunto intentar que el vehículo que tienes pues te sirva para algo, te dé algún tipo tenga alguna utilidad, de verdad, no sea un montón de hierro, de chatarra, que al fin, que en el mejor de los casos te va a provocar problemas y puede ser que algo peor. Entonces, yo apelaría a la conciencia de los jóvenes, de que se den cuenta de que no se dejen engañar. El sistema los va a engañar y los está engañando. El entorno muchas veces los va a engañar. Los políticos les van a mentir. Les van a decir que se pueden jugar partidos de fútbol sin marcador, para que nadie pierda y nadie sienta vergüenza porque le han metido un gol o ha fallado un gol. La vida no funciona así ni nunca va a funcionar así. Luego es estúpido que la simulación, el simulacro de la vida, que es la educación, que te anticipa lo que va a ser la vida, sea completamente discordante con lo que es la propia vida, ¿no? Entonces, ¿cómo apelaríamos a los jóvenes? ¿Qué se puede, qué mensaje o qué orientación se les puede dar, si es que se les puede dar alguna? Sí, vamos a ver, es que realmente es importante que ellos tengan un plan. O sea, yo le diría a cada joven, y de hecho se lo digo muchas veces, yo estoy con los últimos alumnos que acaban la carrera y están prácticamente cuando acaban la carrera, sobre todo el semestre que empieza ahora, están más con un pie fuera que con otro pie dentro, como es lógico, porque están con la cabeza ya pensando en qué es lo que van a hacer, o van a poder hacer, lo mal que está todo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos, yo eso llevo muchos años que escucho, ¿no? Ese pálpito de los jóvenes, y hablo mucho con ellos, y hablo también con jóvenes que han estado en la universidad y que me los he encontrado después y les he preguntado siempre, bueno, ¿qué tal? ¿Qué hacéis por aquí, por allá? ¿No? Entonces yo les diría que tienen que tener un plan. El plan no se lo va a hacer nadie. El plan no se lo va a hacer nadie. No se lo va a dar ni hacer, ni dar, ni menos dar la universidad, ni tampoco la familia, ni tampoco los amigos, y menos, acaso luego comentamos un poco el asunto este de ese carpe diem tan guay guay que ahora hay en la sociedad para la gente joven, ¿no? Carpe diem, disfruta, que la vida da muchas vueltas, tal y cual. Bueno, ten un plan, ten un plan. ¿Y esto qué significa? Pues significa que tener un plan es algo que no se improvisa.
sino que lo tienes que planificar, tienes que tener una intención, ¿eh? La libertad siempre es una intención y la libertad siempre es una responsabilidad. Entonces, si ellos quieren salir de este engaño y quieren realmente enfrentarse a la vida y al sistema productivo con unas mínimas garantías, pues es importante que cuanto antes se endurezcan. Se endurezcan. Entonces, y es una manera inteligente de plantearlo, porque los atajos son para el rebaño. Los atajos son para el rebaño. El camino estrecho y de piedras es para el que quiere triunfar y tener éxito en la vida, que esto parece que suena también muy mal, lo de tener éxito o lo de ser competitivo, parece que suena muy mal. Pues, macho, si no eres competitivo, pues apártate que pasará otro, así de sencillo, ¿no? Entonces, yo les diría así cosas muy concretas, ¿no? Matricúlate en los centros más duros. Matricúlate en las carreras más difíciles. Si es posible, ingeniería y matemáticas. Busca una universidad exigente, que no apruebe porque sí. Esto sería como la primera parte del plan. No sé, si a un joven me está escuchando y dice, este tío se ha ido la olla, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está contando? Bueno, eso es tener un plan, eso es tener un plan. Prepararte bien para lo que te va a llegar. Este plan significa que mientras estás estudiando, pues haces una selección de tus prácticas, no cualquier práctica. Como hay que hacerlas, las voy a hacer. Busca, selecciona muy bien las prácticas, selecciona muy bien la empresa, cúrate este asunto, mira diferentes opciones. Mientras estás estudiando, haz agenda de contactos, identifica tus carencias, habla con otros que estén ya colocados y con otros que han salido de la universidad, maneja las redes sociales, que para eso son, refuerza idiomas. Bueno, Pero, o sea, decir, en las redes sociales que las utilice como herramienta relacionada con lo que te estás comentando, porque en redes sociales ya claro, están. claro. Es decir, No, claro. Claro. Yo me estaba refiriendo al tema de que las redes sociales vienen muy bien para hacer agenda, por ejemplo. claro, Puedes eso hacer tu es. lista de contactos, puedes hacer una selección y viene muy bien si la sabes manejar para filtrar información. Evidentemente, esto también es un trabajo, ¿no? Pero yo me estaba refiriendo a un uso, ¿verdad? Práctico y concreto de las redes sociales. Diría también... Si me permites un consejo que puedo añadir, y ahora te dejo simplemente. Yo sí estoy de acuerdo en que en una carrera técnica, matemáticas, ingeniería y demás, hay muchas ingenierías ahora, además, para escoger. Recomiendo que cojan una que sea la más dura, si es posible, y si no se sienten capaces, porque realmente uno tiene que saber sus limitaciones, escoger la que sea la segunda más potente. Pero bueno, al margen de eso, yo les daría un consejo. Escoge también aquella actividad que tú sepas o intuyas que es más acorde con tus capacidades. ¿Esto qué significa? Eso de que cumple tus sueños, persigue tus sueños y que tus sueños sean los que guíen tu camino, es muy bonito. Y algunas personas con enormes capacidades y con algún tipo de suerte en la vida les puede funcionar, pero es una proporción muy, muy pequeña. Eso de cumple tus sueños, persigue tus sueños. Si tú crees que vas a ser un gran DJ, pues está muy bien, es un sueño muy bonito, pero bueno, yo lo dejaría como actividad de fin de semana. Y si te va bien, oye, pues nunca se sabe, pero igual deberías plantearte que igual eres un tipo que le gusta mucho ser DJ, pero que lo que se te da bien, por ejemplo, yo qué sé, pues es la informática o las redes o alguna cuestión técnica para la que tienes cualidades suficientes. Yo apostaría por coincidir tus cualidades. Es mi consejo, yo lo digo, lo baso en la experiencia de lo que veo todos los días profesionalmente. Yo les diría que hicieran coincidir sus capacidades con aquella profesión que van a escoger o aquellos estudios que van a escoger. Y luego ya los sueños, a mí me gusta mucho tocar la guitarra eléctrica y me gusta hacer muchas cosas y me gusta mucho la velocidad y me gustan los coches, tal, pero nunca pensé en dedicarme a ser piloto de carreras
ni guitarrista profesional, ni ser guitarra rítmica de, yo qué sé, de alguno de los grupos estupendos. No creo que hubiese llegado. Lo probé en mis ratos libres como un hobby. Entonces, bueno, pues si hubiese tenido un verdadero talento, pues de alguna manera seguramente la vida siempre acaba poniendo oportunidades por delante. Eso es lo que me dice que yo he hecho lo que más o menos podía y debía hacer. En principio yo creo que ese es un consejo que es importante, ¿sabes? Yo es que a veces esa idea de los sueños, que es muy romántica y muy bonita, Ujú. creo que a veces aboca a verdaderos dramas. Sí, ciertamente quiero decir, las expectativas que uno puede tener sobre sí mismo a veces resultan un arma de doble filo. Y es verdad que, que el escaparate del glamour social, pues insiste mucho en este de, bueno, tú persigue tus sueños que conseguirás aquello que deseas. Bueno, eso es un eslogan que queda muy bien, queda muy bonito, pero que luego en la vida pues no es así, porque lo que realmente luego la vida enseña es que tienes que estar constantemente adaptándote, eso sí que es importante, constantemente adaptándote a los cambios y tener una capacidad de reciclaje importante. Evidentemente, lo que tú comentas, las capacidades van a hacer de cimentación, porque en algo se tiene que enganchar todo lo que vas colocando encima, ¿no? Entonces son las capacidades, pero también esas capacidades se van desarrollando conforme lo que vas haciendo. Y claro, hoy en día una de las cosas que son bastante evidentes es que la formación continua es posible. La formación continua es posible. Una universidad no te va a dar prácticamente nunca, no te voy a decir nunca, me da igual una carrera que otra, una formación ad hoc para lo que te va a pedir es una empresa generalmente. Tendrás que complementar, tendrás que buscarte la vida, tendrás que aprender, tendrás que recibir muchos cachetes en el cogote por parte de tu jefe, que eso es algo también importante que hay que tener en cuenta, porque yo he estado hablando con alumnos muy brillantes de doble grado, que parece que lo de doble grado sea, eso es un core de la educación y muchas veces esos doble grados se convierten en doble apuntes, apuntes de un grado y apuntes de otro, suma doble grado, ¿no? Entonces, claro, que me han comentado, es que he estado en tal empresa y tal, y el primer mes el jefe no hacía más que echarme broncas. Ah, tío, te estás curtiendo. ¿Eh? Pensaban que por sacar muchos sobresalientes o ser un buen estudiante o tener un buen expediente, cosa que además hay que tener en cuenta, las empresas cada vez valoran menos el expediente académico y valoran más las competencias, las aptitudes y las actitudes. Es decir, la disposición que tú tienes y la preparación que tú tienes. Y esto, claro, me conduce a otro punto que yo creo que es importante, y es que lo que ocurre muchas veces cuando acabas la carrera, pues te puedes plantear, bueno, y ahora, pues que acabo la carrera, pues ¿qué voy a hacer? Pues un máster o un posgrado. Y venga, vas a ir digamos, de frente porque no ves otro, con las orejeras puestas a hacer un máster o un posgrado. Bueno, pues yo, perdón, diría que eso es para pensárselo también, por diferentes motivos. El primer motivo es que normalmente si no te lo cuestionas y no tienes un plan, vuelvo a lo que decía anteriormente, si no tienes un plan, la inercia te lleva a seguir estudiando, entre comillas, lo de estudiando. Acabas el grado y enganchas como si fuera el quinto del grado, o sea, tú sigues estudiando. Entonces, independientemente de que el máster sea bueno o malo, que eso sería otra historia, ¿verdad? No es lo mismo hacer un máster que hacer un grado, para nada. El máster debería ser como la especialización o la preparación para desempeñar un determinado trabajo o buscar una determinada salida profesional. Entonces, yo creo que es preferible hacer un parón, ya lo que digo. Y conozco ya a varios que lo han hecho y les ha ido bien. Es decir, acabas el grado, planteate qué quieres hacer y a lo mejor puedes ponerte a trabajar en lo que sea y ganar un dinero y dedicarte a recorrer el mundo 5, 6 meses o 7 meses y reforzar el idioma o los idiomas Bueno, y luego enganchar. y otra cosa, si me permites, José Antonio, que es muy importante, que parece que, además lo tocaba uno de nuestros articulistas, creo que David Cerdá, ¿no? Era el que lo tocaba y muy acertadamente, es que los jóvenes son nativos digitales,
han nacido con las nuevas tecnologías, es decir, nosotros no lo somos. El ordenador vino después de nuestra educación y después el teléfono móvil o lo que ya es hoy el smartphone, que es prácticamente un ordenador portátil, ¿no? Es decir, con limitaciones. Pero lo que sí les diría, y es muy importante, es que el hecho de que exista la mitología, como explicaba muy bien David Cerdá en el artículo de Disidentia, no significa que tú domines la tecnología. Es que existe la creencia falsa de que los nativos digitales dominan la tecnología. No, en absoluto. Tienes una enorme ventaja tecnológica porque puedes conectarte y utilizar miles de formas de conectarte, de transmitir, de conversar, de compartir, de tal, pero tú no estás dominando la tecnología. Dominar la tecnología significa dominar herramientas tecnológicas que son más complejas. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que no puede ser, y no va a ser, de hecho, que te puedas tener demasiadas oportunidades si no dominas las herramientas tecnológicas. Y eso no es saber hacer una story en Instagram. No, eso no es dominar la tecnología. Eso es tener relaciones sociales a través de las redes sociales. Domina las relaciones sociales a través de la tecnología. No, eso no es dominar la tecnología. Dominar la tecnología es dominar algo tan elemental como, por ejemplo, se me ocurre, el Microsoft Office. Es decir, ¿sabes manejar bien el Excel? ¿Sabrías hacer una presentación dinámica en un PowerPoint? ¿Sabrías vincularla a documentos de datos? ¿Sabes manejar realmente lo que es la información y colocarla de forma ordenada, con jerarquía, de tal forma que resultes convincente en una empresa? Buscar información útil. ¿Sabes buscar información útil, por ejemplo? Buscar información útil, pero luego estructurarla, administrarla y gestionarla con herramientas informáticas de verdad. Eso es dominar la tecnología. Eso es tener la tecnología a tu servicio desde el punto de vista de la profesión que sea. De la profesión. Yo estoy harto de ver a muchos chavales, incluso que vienen de ingeniería, y que dominan algunas cositas de la informática. Pero que, salvo, bueno, pues eso, las aplicaciones de diseño de estructuras sofisticadas y tal, todo lo que es demás, las otras herramientas que sirven para administrar la información, para los proyectos, para administrar los proyectos, presentarlos, organizarlos, acumular los datos, es decir, acumular toda aquella información que forma parte de tu trabajo, no tienen ni puñetera idea. Y lo aprenden cuando llegan a la empresa. Lo tienen que aprender. Y la diferencia entre que el que viene con eso ya aprendido, oye, afortunadamente hay una ventaja enorme para los jóvenes, enorme, enorme, y eso sí que hay que reconocerlo, y que la pueden aprovechar y que es incluso más entretenida, que es, hay cantidad de tutoriales, por ejemplo, en YouTube, sobre todo este tipo de herramientas, que te permiten hacer verdaderas virguerías. Es decir, con un poco que le dediques unas horitas a seguir esos tutoriales, a practicar con ellos, vas a desarrollar una verdadera habilidad tecnológica. Y eso en el mundo profesional es un punto a tu favor importantísimo. Yo lo dejo ahí porque creo que es un buen consejo y que yo estos consejos que estoy dando no se me ocurren así por la buena, sino que los llevo madurando y por eso me gustó mucho el artículo de David Cerda, porque profesionalmente estoy completamente de acuerdo por la experiencia profesional y lo que veo en el día a día. Esa es una patita de la que cogían los jóvenes. No dominéis las herramientas tecnológicas. ¿Creéis que sí? Muchos creen que sí, pero no es Instagram. No es subir vídeos. En el concepto de engaño con el que hemos arrancado el programa, que hablábamos de que una juventud engañada, a lo mejor me he dejado también aquí otro frente, que son las tecnológicas, las grandes compañías, las plataformas tecnológicas. Realmente las grandes plataformas tecnológicas lo que necesitan son usuarios, consumidores felices, ¿no? Es decir, y los jóvenes son un bocado muy goloso del marketing de las grandes tecnológicas, porque son realmente los que gastan dinero en la tecnología, en cambiarse con más frecuencia el móvil, el portátil, en los diferentes accesorios, etcétera, etcétera. Pero claro, no nos podemos quedar con esa bonita historia de que somos solamente somos consumidores felices. Nosotros, yo llevo muchos años trabajando el asunto este de la alfabetización digital, pero mucho tiempo,
y realmente todo lo que he tocado directamente o indirectamente, porque lo he leído de otros compañeros, compañeras de otras universidades, las carencias de formación que todos tienen, y los jóvenes en particular tienen con la tecnología, son abismales. Tú has apuntado unas cuantas, Javier, pero yo iría al núcleo de todo. Ni la tecnología ni nada se puede utilizar coherentemente si no tienes estructurada la mente. Y estructurada la mente significa que eres capaz de poner sujeto, verbo y predicado. Lo voy a decir en castellano, ¿no? Es decir, ya no digo que leas, que lamentablemente cada vez se lee menos y se escribe menos, sino que tengas una cierta capacidad lógica para comprender que las cosas funcionan con causas y consecuencias. Y la tecnología es eso también. La tecnología es eso, es decir, tú si te metes en una red social, pues y la quieres utilizar de una manera inteligente y no engañado, pues tendrás que plantearte primero para qué estás allí. Qué tontería, ¿para qué? ¿Para qué estás en Instagram? Ah, hombre, es que yo me quiero hacer muchos selfies y quiero tener muchos me gustas y quiero estar con el jiji jaja, pues 6 horas diarias. Bueno, vale, ese es tu plan. Ese es tu plan. Muy bien, eres libre, hazlo. ¿Eh? Pero si realmente te planteas que para ti esa red social puede ser una oportunidad para hacer una agenda de contactos, para tener información que vas clasificando, para documentarte sobre determinadas cosas, etcétera, etcétera, bueno, pues la historia cambia bastante, ¿no? Entonces, bueno, estaríamos un poco ahí, ¿no? En ese sentido. Y es verdad, bueno, lo comentaba David y es cierto, el Plesky, que es el famoso, otro de los gurús del Silicon Valley que se inventó aquello de los nativos e inmigrantes digitales, unos cuantos años después, como veía que le caían chuzos por todos los lados, pues dijo, bueno, es que estoy equivocado, y dijo, pero existe una sabiduría digital. Ya, bueno, es para mirar y no echar gota. Bueno. Qué cachondo. Existe, bueno, es que, hombre, en algún lado hay sabiduría, digital o no, y si la hay también estará en la red. Hombre, faltaría más. Pero estamos diciendo algo que es sencillo de entender, y es que una cosa es que tengas muchas herramientas tecnológicas a tu disposición para hacer determinadas cosas, para llenar de contenido redes sociales y demás. Y otra cosa es que controles la tecnología en partes importantes que te pueden ser muy útiles desde el punto de vista del trabajo, de hacerte valer en el trabajo y de tener una ventaja competitiva en el trabajo. Eso es algo que cualquiera puede entender y ahí pues podemos discutir hasta aburrirnos, pero yo no me voy a bajar del burro. Y eso es una cuestión importante. Otra cuestión que tú has dicho es lo de leer. Bueno, pues mira, yo creo que no está de moda leer y que cada vez bueno, es una paradoja, cada vez se publican más libros y sin embargo se lee menos, ¿no? Quizá porque se publican demasiados libros y son tantos que la calidad empieza a brillar por su ausencia y eso al mismo tiempo provoca un efecto expulsión de la lectura. Quizás sería mejor que se publicaran menos libros y que fueran mucho mejores y igual había más lectores. Pero bueno, mi consejo es, ya sé que no está de moda leer, ya sé que leer es un aburrimiento comparado con meterse en Netflix, comparado con estar en Instagram, con ver vídeos, con hacer cachondeo, con TikTok. Es decir, es que claro, pero son cosas distintas, no son excluyentes. No debemos pensar de forma excluyente, es decir, es mucho más atractivo y más dinámico y más cómodo todo lo demás, sin duda alguna, aparentemente. Pero piensa una cosa, yo le diría a un joven, piensa una cosa, es decir, cuando nadie lee o cada vez menos personas leen y cada vez hay menos conocimiento real, es decir, conocimiento que tengas en tu cabeza sobre cosas evidentes, por ejemplo, plantéate preguntas simples. ¿En qué año empezó la Segunda Guerra Mundial? ¿Lo sabes? ¿En qué año terminó? ¿Lo sabes? ¿Cuál vino antes? ¿La Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial? Claro, la Segunda Guerra Mundial nos dice que viene después, pero ¿cuándo fue la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial? ¿Lo sabes? Pues harás, ¿y qué más da? Bueno, pues en principio sí, podemos decir, ¿y qué más da? ¿No? Si estamos en un mundo en el que prácticamente se va a olvidar y nadie lo va a saber, pues no va a haber diferencia. Pues precisamente esa es la ventaja competitiva que puedes tener. El hecho de que tú lo sepas cuando los demás no tienen ni idea de nada.
de que tú sepas incardinarte en tu mundo a través de un conocimiento de ese mundo, a través de la lectura, del conocimiento de determinadas cosas. No te digo que seas un ratón de biblioteca, pero algunas cosas sí puedes aprenderlas. Hay libros muy amenos que te explican esas cosas y que te las puedes grabar en la cabeza y que un día nunca sabes dónde vas a estar, ni con quién vas a estar, ni en qué lugar te va a tocar hablar o relacionarte. Y el hecho de que sepas 4 o 5 cosas importantes y las sepas expresar de forma razonable, pues igual marcan una diferencia con el que tienes al lado. Con aquel que en un momento dado igual está compitiendo contigo por una posición muy interesante y que puede cambiar tu vida. Pues igual esa diferencia en una cena, en una comida, tomando un gin tonic con alguien, con 4 personas, en una empresa, con un grupo, con unos directivos o con unos jefes o con unos compañeros, o vete a saber con quién, la vida da muchas vueltas. El hecho de que sepas algunas cosas y de que tengas una pequeña formación por encima de los demás, por encima de la media, puede marcar una diferencia importante. Es decir, también nosotros somos lo que hacemos. Es decir, nuestra marca personal somos nosotros, cómo nos expresamos, nuestra apariencia, si somos descuidados, si no, lo que sabemos, nuestras inquietudes, aquello que nos enriquece, cómo nos hemos enriquecido o nos hemos embrutecido, todo eso se ve. Eso es percibible por los demás. El hecho de que el entorno esté tan degradado y que que pensemos que no tiene ninguna importancia, porque en realidad no nos distinguimos del rebaño, pues todo el rebaño funciona en base a la misma desprecio por el conocimiento, por el saber, pues eso está muy bien, pero precisamente hay que aprovechar, hay que ser listos. Es decir, si este es el tono general, joder, aquí una persona que sin ser pedante ni parecerlo, marque una diferencia. ¿No te parece, José Antonio? Sí, yo escuchándote me estaba acordando de los mamíferos, que me vaya a comparar. Sí, sí, es decir, los mamíferos, todo mamífero necesita nutrientes y nosotros somos mamíferos también, un poquito más evolucionados, pero somos mamíferos y como personas mamíferas, uno de los nutrientes que yo creo que es importante es la lectura. Es decir, mm, cuando uno es joven valora mucho, y cuando no lo es también, pero cuando es joven todavía yo creo que más, valora mucho las relaciones sociales, y las relaciones de amistad y las relaciones de pareja, ¿no? Y todos sabemos que la riqueza en la relación de pareja muchas veces lo da la conversación, pero la conversación no puede ser siempre un jiji jaja. Está muy bien que haya un jiji jaja, pero cuando tú eres capaz de hablar de diferentes cosas y eres capaz de hablar de diferentes cosas con un cierto fundamento, porque fundamentalmente has tenido experiencias y si eres joven, pues las experiencias están más limitadas o has leído, evidentemente lo que estás diciendo tiene bastante más interés o puede tener bastante más interés. Y esto no tiene nada que ver con que seas más aburrido. No, es que como tú lees mucho es que eres muy aburrido. No, No tiene nada que ver, todo lo contrario. pero es verdad lo que tú dices. Te vuelves más interesante para los demás. Es que eso es un punto muy importante. Yo también es verdad que cuando hemos hablado al principio, que igual inducíamos un poco de error, pero vamos, no es la intención, no porque no vamos por ahí. Cuando hablamos de elegir carreras técnicas y demás, es una cuestión meramente competitiva de que el mundo va por ahí, demanda cada vez más conocimientos técnicos. Entonces, si hablamos de lo que es ganarte la vida, tener más opciones de ganarte la vida, pues lógicamente las carreras técnicas ofrecen mejores oportunidades. Eso es algo de cajón, de cajón. Pero eso no quita que no nos confundamos. Es decir, yo también es verdad que una cosa que he comprobado, y pido perdón porque estoy generalizando y habrá alguno seguramente que no, pero he tratado con ingenieros y, joder, les podrían haber dado unas pequeñas clases de redacción. Porque escribían, los que yo he conocido, muchos de ellos, que son muy buena gente y gente muy inteligente, por otro lado, pues están fatal, se expresan mal. Entonces, te quiero decir que entre un ingeniero con un conocimiento equiparable a otro y una experiencia equiparable a otro, igual la diferencia consiste en todas estas cuestiones que estamos relacionando. Es decir, ¿dónde marcas la diferencia? Sí, yo a lo mejor me he explicado mal al principio No, comentando yo te he entendido perfectamente.
la elección de las carreras en cuanto a su dificultad. Yo creo que después con lo que hemos explicado ha quedado claro, pero eso no quita, desde luego, que no valore la formación humanística. Es decir, lo he dicho muchas veces, sin filosofía y sin historia no se va a ningún sitio. O sea, entonces, conozcamos la historia, no la historia que nos cuentan, sino la historia, conozcámosla con el esfuerzo que supone y hagámonos preguntas, conozcamos la filosofía, que en realidad la filosofía es hacerse preguntas. Claro, por ejemplo, decir, cuando dices tú, conozcamos un poco la historia, vale, no esperes conocer lo que fue el Imperio Romano a través de las películas, de las películas. Sí, la realidad, lo que pudo ser, según están los libros y tal, a las películas, pues es a veces ya de aurora boreal. Es decir, que están bien las películas, que son entretenidas, pero no intentes aprender historia o comprender la historia o creer que sabes algo de lo que ocurrió en el pasado a través de las películas. Ya ni siquiera no te hablo de Hollywood, también te hablo de las que ahora hay un montón, rusas. ¿No? Hay una cantidad de películas rusas sobre la Segunda Guerra Mundial, es fantástico, ¿no? Es decir, es lo típico, ¿no? Pues repetimos los mismos errores, ¿no? Esa batalla en la que un tío con una ametralladora detiene un ejército, ¿no? Y nunca recarga la ametralladora y nunca se acaban las balas. Es decir, pues a veces la historia se cuenta en el cine muy así. Entonces, por eso es bueno coger algún libro o seleccionar a aquellas personas, porque puede haber personas que incluso hacen buenos programas en YouTube o tal, y seleccionar aquellos que tengan una cierta mayor solvencia, porque se puede contrastar, se puede preguntar, se puede indagar, se puede averiguar. Pero lo importante es eso. Yo creo que, bueno, se nos acaba ya el tiempo, queríamos no pasarnos de los 40 minutos de programa, estamos en el minuto 41 y 12 segundos y subiendo, sin parar. Yo creo que por ahora el primer aborde para abordar este problema de enfocar, intentar que sean los propios jóvenes los que se conviertan en su propia salvación, porque, chicos, os están puteando de lo lindo y os van a seguir puteando de lo lindo. Lo siento decirlo, pero es que esto es así. Entonces, como primer punto de partida, José Antonio, creo que está bien. Si quieres añadir una idea de resumen, algún pequeño titular o alguna idea destacada, un destacado, pues tienes el micrófono para ti. Yo no sé si era Samuel Johnson o alguno de estos, decía, ¿verdad?, que lo que se escribe con esfuerzo se lee con placer. Pues muy Creo que bien. es una buena relación. Exacto. Hay que pensar que lo que haces ahora es una inversión del futuro, de cara al futuro. Es de perogrullo, pero es así. A veces piensa que eres dos personas, la que estás aquí ahora y la que mañana se va a levantar a ponerse el café. Fíjate la diferencia, un ejemplo muy sencillo. Si la persona que está aquí ahora se deja la cafetera limpia, preparada, con el café al lado y todo listo, mañana cuando te levantes, la persona de mañana se acordará de la persona de hoy diciendo, joder, menos mal que dejó todo preparado porque con el sueño que tengo y la tajada que llevo, sería incapaz de hacer todo lo que hizo la persona de ayer, que eras tú mismo. Así que quizá esa es una pequeña idea, un poco estúpida, pero que puede servir. Como imagen cinematográfica para terminar, perfecta. Pues muchísimas gracias, José Antonio, muy interesante. Y vamos a seguir tocando este tema porque ya les digo a nuestros mecenas y seguidores que el tema de los jóvenes y la educación y la lucha por sacarlos del hoyo, porque salgan del hoyo en una situación límite en la que nos encontramos, ellos y nosotros, pero ellos con una falta de experiencia y todavía más perdidos que nosotros, necesitan que hagamos una lucha, como decían antes, un brainstorming, ¿no? Es decir, una tormenta de ideas, porque desde fuera no los van a salvar. El Estado no va a salvar a los jóvenes. Nadie va a salvar a los jóvenes. Tendrán que ser ellos los que salgan adelante y estoy convencido de que podrán y lo harán. Muchas gracias, José Antonio. Como les digo a ustedes siempre, pues ya saben, que tengan una semana lo más llevadera posible y muchísimas gracias por estar ahí.